Hola, bienvenidos a este nuevo evento. Buenas tardes. Hoy tenemos el honor que nos acompañe el doctor Jesús Porras. El doctor es especialista en vascular periférico. Doctor, bienvenido y buenas tardes. Muchas gracias. Gracias a usted por la participación, doctor. Una recomendación importante es que si ustedes desean realizarle alguna consulta al doctor sobre este tema tan interesante, pueden realizarla a través del chat que tenemos acá. Una vez que el doctor finalice la charla, entonces nosotros se la vamos a hacer llegar. Doctor, no trazamos más y si gusta, iniciamos. Muchas gracias. Bueno, muy amables. Bueno, el tema de hoy es la enfermedad arterial periférica. Vamos a ver si puedo compartir la presentación. Okay. No sé si están viendo la presentación. No se está viendo la pantalla en negro, doctor. Ok. Ok, bueno, el tema de hoy es sobre enfermedad arterial periférica. Básicamente, la enfermedad arterial periférica representa cuando hay una estrechez, una placa de lo que llamamos ateroma en las arterias de los miembros inferiores, igual que se bloquean o hay obstrucciones en las arterias que van al corazón. También sucede lo mismo en las arterias de los miembros inferiores. Esta enfermedad, de la enfermedad arterial periférica, es una enfermedad sumamente prevalente. En estudios epidemiológicos se dice que en personas con factores de riesgo mayores de 50 años, en general, podría llegar hasta el 10% de la población y su incidencia puede llegar a aumentar conforme la edad. Ya hay estudios que lo han demostrado, llegando inclusive a datos de 30% de la población mayor de 70 años. En nuestro país, como todos saben, con datos del INEC, en los últimos 10 años ha habido un envejecimiento de la población por el cual cada vez somos más viejitos y hay más personas que llegan a edades sobre los 70, sobre los 65 años. Hay un estudio reciente del año pasado del INEC donde inclusive demostraba que había alrededor de 900,000 personas sobre los 65 años en nuestro país. Otro dato importante es que hubo un estudio epidemiológico que se realizó en Costa Rica hace unos años donde demostraba también esta misma tendencia en comparación con a nivel mundial, en donde esta prevalencia, esta enfermedad llegaba al 7% de la población en general y que en estos grupos de riesgo de más de 70 años o más de 65 años eran los pacientes que podía llegar inclusive a tasas mayores o alrededor de 30%. Entonces, todos se preguntarán cuáles son los factores de riesgo para desarrollar la enfermedad arterial periférica. Básicamente, la enfermedad arterial periférica, los principales factores de riesgo que se han identificado, en primer lugar está la diabetes mellitus. ¿Por qué la diabetes mellitus? La diabetes mellitus, sobre todo el diabético mal controlado, tiende a hacer calcificaciones a nivel de los vasos infrapatelares. ¿Qué quiere decir esto? A nivel de las arterias que están abajo de la rodilla. En la rodilla, abajo de la rodilla hay tres arterias principales que irrigan y dan circulación
a todo el pie. Entonces esas arterias tienden a taparse en los pacientes o los pacientes que tienen diabetes de larga data o que tienen diabetes mal controlado. Otro factor de riesgo que también es muy prevalente en Costa Rica es la enfermedad renal crónica, que también tiende a calcificar y a dar problemas en estos vasos. Y factores de riesgo modificables como el tabaco, que históricamente era el que daba más problemas. Gracias a Dios la población ya no fuma tanto en comparación con hace 20 años, pero aún todavía tenemos fumadores que tienen a hacer obstrucciones más como en los segmentos de arriba, como a nivel de las arterias que están como en el muslo y que llegan como al abdomen, tienden a afectar más este segmento. Otro factor de riesgo muy importante son los pacientes que tienen historia de enfermedad coronaria o infarto agudo del miocardio y los pacientes sedentarios o obesos que obviamente van a tener el llamado síndrome metabólico y van a tener lo que es las alteraciones de las grasas, lo que llaman dislipidemia, colesterol alto. Entonces, todos los pacientes que tengan diabetes, fumado, hipertensión, alteraciones o pacientes fumadores o enfermedad renal crónica, son pacientes que pueden llegar a tener enfermedad arterial periférica, aunado a que de per se esta enfermedad es una enfermedad como geriátrica, como una enfermedad que se da mucho en los adultos mayores. Entonces uno se puede llegar a preguntar cuáles, ya vemos cuáles son los factores de riesgo, pero bueno, ¿cómo se va a representar esta enfermedad? ¿Cómo esta enfermedad va a llegar a representarse clínicamente? ¿Cuándo podemos sospechar? Primeramente, cuando hay hay un porcentaje importante, como el 25 al 30% de los pacientes que inicialmente pueden tener obstrucciones, pero no tan severas, o estenosis, no tan severas en las arterias de las piernas, que no les den síntomas. Entonces, hay un subgrupo que es asintomático, pero que va a ir progresando a lo que llamamos la claudicación intermitente. ¿Qué es claudicación intermitente? Son los pacientes que caminan y a cierto grado es reproducible con el ejercicio, sienten como un dolor a nivel de las piernas y tienen que parar su marcha por dolor en las piernas. Entonces, este es un síntoma muy característico de enfermedad arterial periférica. Otro síntoma ya más severo, que es los pacientes llamados isquemia crítica o isquemia crónica, que compromete la extremidad, son los pacientes que tienen lesiones o que tienen una ulcerita en el dedo. Generalmente las úlceras arteriales son úlceras pequeñas de bordes definidos, o pueden poner el dedo negro. La otra representación es que empieza un dolor en reposo en el pie o en la pierna, como pendulante, que no se quita con nada. Entonces, ese es todo el espectro clínico de lo que podría darse con una enfermedad arterial periférica. Paciente asintomático, el paciente claudicante, el paciente con dolor en reposo y el paciente con isquemia crónica, que ya es muy severa, que entonces ya empieza a tener lo que llamamos lesión tisular, o sea, ya vemos alguna alteración en los dedos, ya vemos alguna alteración en la piel, ¿ok? Entonces, estas alteraciones en pacientes con factores de riesgo son alteraciones que hay que ponerle atención. Entonces, ha habido como mucho, cuando empiezan con lo que es manejo de úlceras, más con todo esto del pie diabético, hay que ser muy cuidadoso a la hora de, ok, tengo una úlcera, entonces ahora hay un montón de cremas, de ungüentos que se pueden poner y entonces empiezan a desbridar a veces, tal vez, personas que queriendo ayudar en algunas ocasiones, este tipo de úlceras o este tipo de lesiones. Y tal vez el paciente ocupa una valoración adecuada para ver que los pulsos y que la perfusión que está llegando al pie esté adecuada y este paciente no tenga enfermedad arterial periférica. Basado en eso, se han hecho muchas recomendaciones. Como todos sabemos, hay una cosa que se llama la prevención primaria o el tamizaje, cribaje, screening, que llaman en inglés,
que se practican muchas enfermedades. A cómo se practica en cáncer, también se pueda hacer en enfermedad arterial periférica. Entonces, ¿cuáles son los pacientes donde están las banderas rojas que llamamos? Las banderas que, como los datos que nos pueden llamar a, ok, este paciente ocupa que se le valoren bien los pulsos o que se haga algún examen de perfusión, de oír las señales Doppler de las piernas, un ultrasonido, un índice tobillo-brazo. Estos pacientes son, primeramente, cualquier paciente que tenga alguna úlcera que no logra sanar y que esté en una localización como en el dorso de los dedos o en la parte delante de los dedos, que no tenga la ubicación típica de las úlceras venosas, que están como en los malleolos. Pero bueno, cualquier úlcera que no sane en un periodo prudencial, debe ser evaluado los pulsos y la perfusión, idealmente por un vascular periférico. La otra es cualquier paciente mayor de 70 años, en algún momento debe evaluarse bien sus pulsos, y si hay dudas con los pulsos, ir a una evaluación con un índice de tobillo-brazo, que básicamente es un examen donde con el Doppler oímos las señales de esas arterias en los pies y vemos cómo anda la perfusión, y con base en eso decidimos si vamos a ir a hacer un tratamiento endovascular o un tratamiento de cirugía abierta o alguna modalidad de imagen para ver por dónde anda la enfermedad y cómo la podemos tratar. Entonces, a grandes rasgos, pacientes con factores de riesgo entre 50 y 69 años, que sean diabéticos, que sean de larga data o mal controlados, muy obesos, con enfermedad renal crónica, fumadores, con colesterol alto o hipertensión arterial, son los pacientes que deberían en algún momento tener algún tipo de tamizaje y evaluarse lo que es la perfusión o por lo menos un examen físico adecuado para ver que los pulsos estén bien. Pacientes mayores de 70 años en algún momento también se deben evaluar, porque obviamente a más edad, más riesgo. Ya los mayores de 70 años, los datos últimos hablan de que andan con prevalencias entre 15 a 30% de enfermedad arterial periférica. Y cualquier paciente que tenga síntomas con el ejercicio o dolor en reposo, que ya hemos hablado del concepto de claudicación, son pacientes que debería evaluarse de manera adecuada, ya sea con un examen físico, y si se requiere estos exámenes que los hace cualquier vascular periférico, que son los exámenes, lo llamamos el laboratorio vascular, que son los exámenes de índice tobillo-brazo, los exámenes de oximetría o de presión de dedo, que puedan evaluar la perfusión sistémica de una manera no invasiva y sacar de dudas si hay algún compromiso de la circulación en ese pie. Basado en eso, si estos exámenes salen alterados, entonces ya el cirujano vascular pues va a decidir, bueno, vamos a tener que hacer una arteriografía, un cateterismo de la pierna para evaluar si hay alguna estenosis o algo tratable. Actualmente el 80%, ya como entrando más en la parte de tratamiento, el 80% depende del lugar, ¿verdad? 60-80% de las lesiones o los pacientes que tienen enfermedad arterial periférica en Costa Rica, pues se puede manejar de manera endovascular con muy buenos resultados para lograr que la lesión cicatrice. Hay que recordar, hay que revascularizar primero antes de tratar la úlcera, ¿verdad? Entonces siempre antes de tratar una úlcera estar seguros de que la sangre le está llegando a ese lecho de esa herida. Y ya hay un grupo de pacientes donde se pueden hacer la llamada cirugía de bypass, que todavía es una opción viable para cierto subgrupo basado en características anatómicas. Entonces, básicamente esto es la idea que les traía el día de hoy sobre lo que es enfermedad arterial periférica, cuáles son los factores de riesgo y cómo podemos tamizarla. Y cuáles son los pacientes que hay que evaluarlos de una manera más adecuada. Muchísimas gracias, doctor, por la participación. Vamos a ver si alguno de nuestros participantes realizan una consulta. Mientras tanto, les recuerdo que a partir del lunes, este
Esta charla va a estar en el canal de YouTube del hospital, disponible para que puedan volver a verlo, puedan compartirla. Además, recordarles que pueden estar pendientes a las redes sociales para anunciar otros eventos. Él es el doctor Jesús Porras, especialista en vascular periférico de Hospital Clínica Bíblica Santana. Doctor, no sé si quieren más bien dejar su contacto. El contacto, pueden llamar al número del hospital o pueden entrar a mi página de internet icapcr.com icaacr.com, o si no, llamar a los números de Hospital Clínica Bíblica. Sería el 2522-1000. Exactamente. Doctor, acá tenemos la primera consulta de Ana Tamayo. Dice, los primeros síntomas de esta enfermedad entonces son dolor en las piernas o hormigueo en los pies. Ok, como habíamos hablado, Ana, hay como un espectro. Entonces, no todos los pacientes van a empezar de la misma manera. En general, dolor en las piernas, reproducible con el ejercicio, o que dolor en reposo en la pierna son los síntomas más frecuentes. Es como, básicamente, empiezas a caminar a los 100 metros y a los 100 metros sentís que los músculos no te dan, y tenés que parar. Es como que no te está llegando la sangre al músculo, literalmente eso es lo que pasa. Entonces es lo que llama la claudicación. Entonces, pero calambre en sí no es como tan el síntoma característico de enfermedad arterial periférica. En resumen, es dolor, ya sea en reposo cuando hay una enfermedad muy severa, que es un dolor que no se quita con nada, o el dolor reproducible con el ejercicio, o sea, que solo se da cuando empiezo a caminar. Entonces empiezo a caminar y ya siento que las piernas me están doliendo. Eso es como para verlo por un ejemplo, eso es cuando usted agarra, no sé si alguna vez ha ido a agarrar escaleras en un edificio y en algún momento ya son tantas escaleras, tal vez un edificio de muchos pisos, que las piernas como que te fallan. Esa misma sensación, porque ya la pierna no, entonces te obliga a parar porque ya no aguantas las piernas. Eso es una claudicación intermitente, pero cuando es una bandera roja, cuando esa claudicación sucede en un espacio de métrico pequeño, o sea, por decir, a los 100 metros, a los 500 metros, que no es normal, uno debería poder caminar más de 1 kilómetro sin problemas, a menos que tenga algún problema físico. Eso hay que diferenciarlo, la claudicación de, si ya tienes un problema de rodilla, obviamente no vas a poder caminar, ¿verdad? Eso es pseudoclaudicación, que son diagnósticos diferenciales, pero la claudicación reproducible con el ejercicio, que empieza a distancias pequeñas, hay que ponerle cuidado al uso de dolor muscular como te lo describí. Perfecto, doctor. Muchísimas gracias. Entonces, agradecerle también a los que nos acompañaron en esta importante charla, al doctor Jesús Porras, especialista en vascular periférico acá en Hospital Clínica Bíblica Santana. Doctor, nuevamente las gracias y buenas tardes. Buenas tardes. Agradecer a la Clínica Bíblica por la oportunidad. Muchísimas gracias.